dentro de 1.000.000 de años. Esto es lo que quedará de ti. Y lo peor no es el aspecto. Lo peor es que el proceso ya ha comenzado. Nos vendieron la historia de que la evolución siempre avanza hacia adelante. Más alto, más fuerte, más inteligente. Pero los datos más recientes contradicen eso por completo. Tu cerebro es un 10% más pequeño que el de un cazador-recolector de hace 20.000 años. No es una teoría, es un hecho arqueológico medible. Hemos perdido una masa encefálica equivalente al tamaño de una pelota de tenis. Los científicos lo llaman el efecto de la domesticación. Al igual que el cerebro de un lobo se encoge cuando se convierte en perro, el cerebro humano se ha reducido a medida que nuestra sociedad se volvía más segura y predecible. Ya no necesitamos memorizar rutas, identificar plantas venenosas o fabricar herramientas desde cero. Hemos externalizado nuestra inteligencia a los chips de silicio, y nuestra biología está respondiendo eliminando lo que ya no usa. Y hay un estudio que lo confirma de una forma que no puedes ignorar. En 2018, investigadores noruegos analizaron los test de inteligencia de 730.000 hombres entre 1970 y 2009. El resultado, el coeficiente intelectual medio lleva cayendo desde los años 90. No es que los nuevos test sean más difíciles, es que las puntuaciones reales están bajando. Lo llaman el efecto Flynn invertido. Durante décadas el coeficiente intelectual subía generación tras generación. Ahora hace lo contrario. Y el dato más inquietante no es la caída en sí. Es la velocidad a la que acelera. Pero hay algo que los científicos han descubierto recientemente y que casi nadie está hablando. Algo que afecta no solo a tu cerebro, sino a algo mucho más íntimo. Te lo cuento en 3 minutos. La pérdida de cerebro es solo el principio. Porque nuestra anatomía entera está colapsando. Somos en términos de ingeniería un diseño en plena desintegración. Nuestra columna vertebral nunca terminó de adaptarse al bipedismo. Por eso somos la única especie en el planeta que sufre hernias discales de forma masiva. En 2019, investigadores australianos de la Universidad de Sunshine Coast publicaron algo perturbador. Estaban analizando radiografías de jóvenes de entre 18 y 30 años y encontraron algo que no esperaban, un crecimiento óseo en la base del cráneo. Un pico de hueso que el cuerpo está formando para soportar el peso de la cabeza inclinada hacia la pantalla. Lo bautizaron coloquialmente como el cuerno del teléfono. No es un caso aislado. Lo encontraron en el 41% de los jóvenes analizados. Tu esqueleto está mutando en tiempo real para adaptarse a una postura que lleva apenas 15 años existiendo. Vuelve a mirar esta cara. ¿Ves la mandíbula? ¿El mentón? No es arte especulativo. Es una proyección matemática basada en la tendencia actual. Desde que empezamos a cocinar, nuestra mandíbula lleva siglos encogiéndose. Las muelas del juicio ya están desapareciendo. Y pronto, los dientes frontales tampoco tendrán espacio suficiente. Tu boca, literalmente, se está quedando pequeña para tu propia dentadura. Y ahora la parte que más me perturbó cuando la investigué. En algunas regiones de Asia, el 90% de los jóvenes son ya miopes. Una generación entera que necesita cristales para ver el horizonte. Al encerrarnos bajo luz artificial y fijar la vista en pantallas durante horas, estamos literalmente cambiando la forma del globo ocular. El ser humano del futuro tendrá ojos enormes, adaptados a los píxeles, pero incapaces de ver un paisaje. Singapur es el caso más extremo documentado. En los años 60 apenas el 25% de los reclutas militares eran miopes. Hoy es el 80%. En una sola generación. El gobierno lleva años intentando revertirlo, obligando a los niños a pasar tiempo al aire libre, porque la luz natural parece ser el único freno conocido. Pero en el resto del mundo nadie está haciendo nada parecido. Estamos dejando que ocurra. Lo que está cambiando no es solo tu cuerpo. Es tu instinto de sobrevivir. Durante millones de años, la naturaleza filtró sin piedad. Solo el más apto seguía adelante. Hoy esa regla ha muerto. La medicina moderna permite que casi cualquier mutación, por ineficiente que sea,
pase a la siguiente generación. No digo que sea malo. Digo que tiene consecuencias que nadie quiere mirar de frente. Este ser de ojos inmensos y mandíbula pequeña no es una criatura de ciencia ficción. Es el resultado directo de las decisiones que nuestra civilización está tomando ahora mismo. Ya no evolucionamos para sobrevivir al planeta. Evolucionamos para sobrevivir a nosotros mismos. En 2017, un equipo de genetistas de la Universidad de Columbia analizó el genoma de 210.000 personas en el Reino Unido. Buscaban patrones evolutivos en tiempo real. Y los encontraron. Las variantes genéticas asociadas a mayor nivel educativo y mayor inteligencia están reduciéndose estadísticamente en la población. No porque esas personas mueran antes, sino porque tienen menos hijos. Es lo que los biólogos llaman disgenesia. La selección natural no ha desaparecido del todo. Solo ha cambiado de dirección. Y ahora mismo apunta hacia abajo. Esto no es un juicio moral. Es matemática pura. Y la pregunta que los biólogos evolucionistas llevan años haciéndose en voz baja es esta. ¿A qué punto esta criatura ya no podrá ser llamada Homo sapiens? Imagina cómo sería un día en su vida. Se despierta en un espacio climatizado, sin luz natural, porque su piel translúcida ya no tolera la radiación solar directa. No camina más de lo necesario, sus piernas son funcionales pero débiles, su musculatura reducida al mínimo porque los desplazamientos físicos llevan siglos siendo innecesarios. Come alimentos procesados a nivel molecular, diseñados para requerir cero masticación. Su mandíbula, ya sin función real, es apenas un vestigio. Se comunica, pero no con palabras. El lenguaje verbal lleva generaciones simplificándose. Lo que nosotros llamaríamos una conversación, para él es un intercambio de datos directos, rápidos, sin matices. Y sus ojos. Esos ojos enormes y oscuros, hipersensibles, perfectamente calibrados para leer información en superficies digitales. Pero si lo sacaras al exterior, a plena luz del día, tendría que cerrarlos. El sol, para él, sería insoportable. Esta criatura no sufre. No le falta nada. Nunca ha conocido otra cosa. Eso es lo más perturbador de todo. La pregunta no es si cambiaremos. Es qué quedará de nosotros cuando terminemos de cambiar. ¿Seguiremos siendo humanos cuando nuestra mente dependa por completo de una IA y nuestro cuerpo sea una cáscara diseñada para una silla y una pantalla? Quizás dentro de 1 millón de años este heredero nuestro mire hacia atrás y nos vea como nosotros vemos a un chimpancé. Una criatura primitiva salvaje, pero extrañamente libre. Somos la única especie que puede ver su propia extinción llegar y elegir ignorarla. Si esto te ha hecho pensar algo que no esperabas pensar hoy, escríbelo abajo. Me interesa saber en qué punto crees que cruzamos el punto de no retorno.